Ustedes saben que todos los miércoles tenemos un invitado y son de esos análisis que empezamos a realizar. Y hoy nos acompaña una persona muy especial por las informaciones o las muchas informaciones que podrá hacernos saber, y entre las preguntas que haré, espero que ustedes puedan escuchar sus respuestas y tomar decisiones basadas en lo que él pueda contestar. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Cuevas. ¿Es así su apellido? Correctamente. Cuevas. Correcto. ¿Y de dónde son los Cuevas? Los Cuevas son la parte del sur. Tengo la parte de darte las gracias por invitarme a tu programa y poder debatir contigo algunas ideas. Hablábamos en la semana pasada de que todos tenemos un derecho, y es el derecho del nombre. Víctor Cuevas nos acompaña. Correcto. Ahora sí. Y comenzamos, Víctor, abogado. Correcto. De profesión. ¿Otra profesión? Ingeniero. Ingeniero civil. Ingeniero industrial, especializado en la parte eléctrica. ¿En la parte eléctrica? Correcto. Ah, muy bien, excelente. Aquí hay muchas cosas que saber de la parte eléctrica, sí, sobre todo sí. el tema de la factura. Ya no hay tantos apagones como hace unos días. ¿Qué le pasó? ¿Ya las plantas están bien? Sí, hay una parte, según la parte de la distribuidora, que ya la compensación de generación ya se ha compensado. Hubo varias plantas que estuvieron fuera y ahora están prácticamente casi todas adentro, por eso el servicio está más estable. ¿Y es verdad que nosotros podemos suministrar o vender energía a Puerto Rico? Sí, en este caso hay mucha gente incrédula en esa parte, pero la parte de Puerto Rico será una generadora exclusiva que tendrá... Como decir, se creó Punta Catalina, esta será una nueva generadora que será especialmente para suministrar energía a Puerto Rico. Y venderla. Exactamente, que será instalada en la información que se maneja, que estará instalada en San Pedro de Macorís, y va a tener doble paso, va a tener doble vía, de aquí para allá. Y si en el futuro Puerto Rico puede generar ya suficiente y Dominicana necesitaría energía, entonces podría también pasar energía para acá. Se me ocurre un pensamiento un poquito negativo, y lo voy a decir porque imaginemos que nosotros le estamos vendiendo energía a Puerto Rico y hubo un apagón en esa infraestructura. ¿Utilizaríamos Punta Catalina para compensar? ¿Y no dejaríamos al pueblo dominicano sin luz? No, eso es un sistema que eso lo estoy analizando, sí, como riesgo. Sí, no, pero ese sistema estaría aislado, aunque esté interconectado con el CENI, pero estaría aislado bajo esa primicia de que si hay un fallo en esa generadora pudiese pasar energía hacia Puerto Rico bajo la generación que tenemos localmente. Empecé preguntando porque mencionaste que conoces el tema de la energía, pero no pregunté, Víctor, ¿quién es Víctor? Víctor es del partido del partido País Posible. Correcto. País Posible, pero ya tenemos un País Posible, se anunció un cambio y el cambio ya se está visualizando, dicen los anuncios. Pero cuando te habla de País Posible o el País Posible que tenemos actualmente, ¿cuál sería el País Posible? El País Posible es un sentir popular, es un sentir de pueblo. Nosotros comenzamos a recoger el país en el 2016, fue un grupo de ciudadanos adjunto del ingeniero Milton Morrison, que fue el gestor de esa idea de tener un país posible, y comenzamos a caminar en el 2016 todo el territorio nacional, buscando dominicanos de buena fe y que tuvieran el mismo sentir de nosotros, y de ahí se comenzó a gestar la idea de País Posible. País Posible hoy, en el 2019, el 29 de octubre del 2019 fue que fuimos enunciados directamente por la Junta Central Electoral, y de ahí para arriba nosotros teníamos el del número 27, en la primera elección del 2020 pasamos al número 16, del 2016 en las elecciones del 2024 pasamos al número 7. Es el único partido que ha estado salto cuantitativo en lo que es a su favor. A su favor, correctamente. Estamos hablando acaba de mencionar a Morrison, quien es el director de Instran. Correcto.
Y hablamos del tema de la licencia, por lo tanto, sí, un país posible. Un país posible porque el tema de la licencia es una mejora para el país. Correcto. Pero también hablamos de que es el autor del no gire a la izquierda. ¿Ha dado resultado? Sí. Y los estudios indican que se ha mejorado en un 22% el flujo de personas. O sea, si ustedes ven, la gente, lo que es la primera parte es la gente acostumbrarse a los cambios. Todo el mundo generalmente se resiste a los cambios en una primera instancia hasta que dan resultados. O sea, eso pasó también con el paso que se hizo, los reductores que se hizo en el malecón, que la gente primero estaba protestando que eso iba a dañar los carros, iba a dañar las cosas, y veo ahora en la parte de algunos pueblos que ha estado requiriendo que se pongan esos reductores de velocidad para la ciudadanía. O sea, que ha dado perfectamente resultado en la parte, porque no ha sido de capricho que se ha hecho, sino que se han hecho estudios de factibilidad para hacer esas mejoras al sistema vial dominicano. Nos referimos a esas montañas que parece que son policías acotados, pero que son más amplios, porque hay muchos tipos de reductores. El más molestoso son esos pilotillos, como son tremendamente molestosos. Aún pasando lento, es como que son incómodos. Entonces este reductor te hace, porque muchos se sorprendieron o fueron sorprendidos al pasar rápido que su vehículo saltaba. No, pero la parte es que se puso, en la medida que indica la ley, se pusieron las señales. En las señales verticales se pusieron todas. Lo que pasa es que la gente no sabía que estaba y la gente inobservó esas señales. ¿En un país posible ya este país lee las señales de tránsito? Yo entiendo que sí. Nosotros entendemos que nosotros podemos hacer el cambio. O sea, con dominicanos como usted, como el ciudadano que nos está viendo, podemos hacer el cambio. Hay países que han tenido menos fortuna que nosotros. En el caso de Singapur, que tuvo en el 62, en 1962, tenía un atraso mucho superior a lo que tenemos en Dominicana. Y Singapur es una economía emergente, la octava economía del mundo. O sea, si ellos pudieron, nosotros perfectamente, en un país posible, podemos hacerlo también. Hay un comentario que no necesariamente me tiene que responder, y es el referente a que Morrison estuvo en Edesur, y de alguna manera podría la gente recordarlo como que le fue mal. Y aquí me refiero al comentario que hago, o que voy a hacer, por fuentes que tengo, de que Morrison no es que le fue mal, es que Morrison, al no pertenecer al PRM, tuvo mucha gente que puso trabas. Y vuelvo y digo, para que ustedes sepan, Víctor Cuevas no es vocero del Instran. Víctor pertenece al partido País Posible. Entonces, algunas preguntas que le he hecho, él tiene respuestas, pero a esta yo no le estoy pidiendo que diga exactamente así. Mira, en el PRM hubo gente que hizo tal cosa, que le puso los pies en el camino para que se cayera, el fin. Pero entiendo que Morrison ha podido levantar los pies por el tema de no gire a la derecha, porque yo soy uno de los que digo como testigo que ha dado resultados. En un país donde no se han colocado nuevos elevados ni nuevos túneles, y ha entrado una gran cantidad de vehículos, porque todos los años tenemos ferias de diferentes instituciones y la gente adquiere nuevos vehículos, pero los viejos continúan aquí, porque cuando una gente obtiene un vehículo nuevo, ese vehículo viejo que tenía lo vende, el vehículo sigue aquí y el nuevo que entró, entonces va aumentando la cantidad de vehículos en el país. Entonces el no gira a la derecha, a la izquierda, ha posibilitado el que el tránsito sea un poco más fluible. Entonces podemos decir que muy bien por Morrison. Y ahora el tema que viene con lo de la licencia. Hablemos de las patinetas. Las patinetas ¿Eso es algo que tiene que ver con Intran también? Sí, Intran también tiene que regular las patinetas eléctricas. Las patinetas eléctricas son también autos, porque son aunque no sean de combustión de gasolina, pero son también movidas por la parte eléctrica. Hay una parte que se está viendo, ya están las normativas, o sea, se van a aplicar las nuevas normativas sobre las patinetas. Esto ha entrado de forma por bastante, o sea, nosotros tenemos que en la motocicleta, el último censo que se hizo, estamos hablando de 3.800.000 unidades de motocicletas en el país. Hay una empresa de las redes sociales, una empresa de esa de venta
en redes sociales que la venden muy económica. Correcto. Y llegan directamente aquí, entonces por eso se ha incrementado. Y se ha incrementado, o sea, es una nueva normativa. La parte es que aquí muchos de los jóvenes que la están usando mal, porque la están usando en las aceras. Entonces eso es lo que ha traído más el problema, no el per se lo que es la motocicleta, el caso que se están usando en la parte de las aceras. Entonces ha tenido ya incidente en cuanto a eso, con ese tipo de... ¿Y crees que la propuesta sería que bajen a la calle? Porque tenemos las campañas de los ciclistas que han tenido que pedir, que se han tenido que hacer anuncios de no pasarle tan cerca a un ciclista, porque solamente con, no le roza siquiera, pasarle a una alta velocidad a un ciclista, lo tumba. Entonces, el proceso de las patinetas, en la que usted va de pie, es un proceso también un poco peligroso. Entiendo que algunas regulaciones no solamente es normal que tal vez que tengan una licencia, que se tomen las velocidades, porque están pidiendo que tengan mayor velocidad los compradores. Sí, en España hay una normativa que las motocicletas eléctricas que pasan de 20 millas por hora, o sea, tiene un control municipal, y tiene que tener también licencia, igual que la demás motocicletas, cuando se pasa de 20 millas por hora. O sea, cuando tienen esa capacidad ya tienen que tener la parte de licencia. Aquí hay muchas motocicletas que ya tienen, prácticamente ya están corriendo casi 80 kilómetros por hora. O sea, que ya tienen una velocidad buena, cosa que perfectamente se puede usar en la parte de las carreteras. ¿Se ha escuchado de accidentes con estas motocicletas, con estas patinetas? No tengo esa información, pero la parte en la que sí podemos indicar es ya cuando usted tiene ya esa velocidad en lo que es la parte de la acera, ya normalmente por los transeúntes ya sería un peligro. Y hasta peligro para él o para ella, los que andarían en esa motocicleta, recordando que muchas de nuestras aceras no están listas siquiera para los minusválidos. Sí, aparecen hoyos sorpresas. Correcto. Entonces, muy peligroso. Pero habría que hacer entonces, como se hizo en la Avenida Bolívar, el autociclo, sí. Que, bueno, redujo, lo que hizo fue aumentar un poco los tapones ahí, sí, porque muy pocas veces pasan bicicletas. Sí, hubo eso fue la alcaldía que tomó esa iniciativa. No fue la alcaldía, dígale el nombre a eso, llámele por su nombre, porque yo mismo no he estado de acuerdo con esa decisión. A mí me pusieron una contravención en un pleno tapón de un sábado, no un ciclista, no había un ciclista. Y yo tenía una situación muy difícil, de repente vengo en la ciclovía y apareció por allá una AME. Y yo lo primero que dije, ojalá que Carolina pierda. Eso fue lo primero que dije, ojalá que Carolina pierda, porque por esa contravención, que la pagué, porque sé que violé la ley. Y entonces, pero dije, esto no era necesario, aquí cabían 3 vehículos antes. Sí, mire, yo, o sea, en mi opinión personal, yo entiendo que aquí debería legislarse para hacer un ministerio de transporte. O sea, aquí hay mucha dependencias que están todas sueltas. Y al estar todas sueltas, está Intran por un lado, está la OPRED por otro lado, está la ONSA por otro lado. O sea, así la parte que no se unifica lo que es el transporte urbano, ni el transporte interurbano tampoco. Porque hay tantos actores en los diferentes escenarios. Usted va a Santiago, hay una asociación, usted va a Puerto Plata, una asociación, va a Santiago, hay una asociación, y así sucesivamente. O sea, si hay un ministerio de transporte, eso es un llamado que se le hacen a las autoridades, yo entiendo que sería más fluido y las políticas integradoras serían mucho más efectivas en el país. Como abogado, tú sabes que hay un Ministerio de Justicia. Correcto, sí. Pero tú vas a un juzgado en San Cristóbal y no actúa igual que un juzgado de Santo Domingo. Sí, no, porque el ministerio... ¿Y existe un ministerio? Sí, pero el ministerio todavía no está funcionando, pero el Ministerio de Justicia aquí va a ser de forma administrativa, no para la funcionalidad de los juzgados, sino de forma administrativa, que serán para la administración de las cárceles, administración, toda la parte administrativa del Poder Judicial es que va a encargarse ese... Ya no estará bajo la tutela de la Procuraduría. De la Procuraduría, correcto. Eso sería excelente. Pero aún así el ministerio, el
justicia, por ejemplo, hay un juez que es el ejecutor de la pena. Correcto. Y no pertenece a la Procuraduría. No, porque él pertenece al sistema judicial. Pertenece al la sistema Suprema judicial. Corte de Justicia. Pero ahí hay bajas. ¿Perdón? Ahí hay bajas. Te pongo un ejemplo. Roberto Pérez, sentenciado a 10 años. Se cumplieron los 10 años de Roberto Pérez. 6 meses, 3 meses más, 4 meses más. Es decir, Roberto Pérez está cumpliendo 10 años, 4 meses, 6 meses, y hay un ejecutor de la pena, uno que tiene que ver con la ejecución de la pena. El día que Roberto le toca salir, tiene que haber alguien que mande la sentencia, que mande la ejecución de la salida de Roberto Pérez. Correcto. Y eso no se cumple. Sí, esas son las falencias que tiene todavía el sistema judicial dominicano, que se ha visto también en su mejora, de que antes el atraso judicial se tardaba hasta de 4 o 5 años. O sea, el atraso judicial, según la información que pasa el incumbente del área, está rondando por los 3 o 4 meses. O sea, que antes decía la máxima que una justicia tardía es una justicia denegada. Y eso se ha reducido bastante, o sea, eso me consta que se ha reducido bastante esa parte. Pero, eso, lo que usted plantea es una mejora que tiene que plantear. Pero está igual con las medidas de coerción, o con la medida de coerción. La medida de coerción es una. La medida de coerción es una, porque es la que más utilizamos. Y esa misma medida de coerción llega hasta 18 meses. Y hay gente que dura 2 años, 3 años y posiblemente no le han reconocido ni siquiera la medida de coerción. Ese que se ve como una pena anticipada. Para mí siempre será una pena anticipada. Alguien tiene que tomar, algún legislador tiene que tomar la rienda. Ustedes como miembro de País Posible, un diputado que se case con la gloria y solicite la verificación, la actualización, modificación de las medidas de coerción, que no son más que hechas para aquel que no tiene poder. Porque la última es la que se usa. La prisión preventiva. Correcto. Y lo vemos en el día a día. Usted escucha noticias y ve las secuencias de medidas de coerción o de tomas de medidas de coerción que dependiendo de quién es, entonces se transmiten y ahí está la gente esperando de que si le van a cantar, le van a dejar dar prisión preventiva. Si le van a dar prisión domiciliaria, pero con nosotros no pasa así. La semana pasada hablé de un señor acusado, un profesor acusado de violación sexual a una estudiante y duró 15 meses preso. Y al final fue absuelto. ¿Pero quién le paga sus 15 meses? Sí, esa es la le parte... pueden dar 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones de pesos y nadie me paga a mí 15 meses preso. Es así, tiene usted razón. La parte de esto lo que tendríamos es ver las consecuencias del sistema. O sea, que el Estado Dominicano se haga garante de esa parte, en el sentido de que cuando pasen esos errores judiciales, se le pueda compensar. No solamente aquí, en Estados Unidos se compensan con creces, pero en la última parte... Se compensa económicamente, pero no, mire... no se devuelven. No, por ejemplo, yo tengo un caso del señor William, creo que William Thomas, si mal no recuerdo, una persona que en el 1919, a los 14 William años, Thomas. Fue sentenciado y duró 82 años preso. O sea, salió ya, aparte le han dado una indemnización, pero ya la vida es millonario. Sí, pero ya no tiene... la mamá se le murió, la hermana se le murió, el papá se le murió y no tiene nadie fuera. Él estaba diciendo en un momento determinado que él prefería seguir en la cárcel, que ahí era que conocía a sus amigos y su familia era ahí. O sea, es desgarrador también, caso que generalmente aquí no se da en Dominicana, ese tipo de casos de tan larga pena. Hay otros casos en la que quien investiga, hace las investigaciones de los casos. Y me alegra mucho escuchar una palabra en la que se están haciendo modificaciones para que el Ministerio Público no se preocupe por acusar, sino por hacer justicia. Porque el Ministerio Público está siempre en acusación. Sí, que como es el representante del Estado, sí, esa es una de las partes que lleva. Pero es que el acusado es parte es parte del país, es parte del Estado. El acusado es parte del Estado. Es como si él viniera de otro país y lo estamos acusando.
Entonces, ¿qué resulta? Que ese acusado, como vamos con la mano acusadora, no solamente es el Ministerio Público, sino el representante de la familia que acusan a ese de haber hecho tal cosa. Es decir, que él va perdiendo. Pero también va perdiendo porque si el juez es motivado por las evidencias que muestra el Ministerio Público, un solo, si no tiene nada, dinero para pagarle a abogados buenos que lo puedan defender, él no va a poder salir, aunque sea inocente. Sí, eso también va con la parte de que los fiscales o los fiscalizadores, como se llaman ahora, un fiscalizador a veces tiene 40, 60, 70, 87 casos que tiene que manejar en un tiempo corto. Esa parte que el Estado no le da tal vez la herramienta ni el tiempo para investigar. O sea, y una de las discriminaciones más grandes que se hay cuando hay violencia intrafamiliar. Cuando una dama va y pone una querella hacia el marido, al novio, la parte de haberla golpeado, es que no investigan nada, o sea, te emiten una orden de arresto y van y buscan a ese individuo preso. Más sin embargo, cuando es a la inversa, que es un varón que va a hacer una denuncia, generalmente hasta muchos de los que he tenido clientes, que hasta los policías se les ríen en la cara. ¿Tú te atreverías a hacer una denuncia de que tu mujer te dio? Bueno, habría que ver, o sea, porque todos tenemos la parte de la justicia, debería ser igualitaria para todos. ¿Qué te van a reír, Víctor? Esa es la parte que tenemos que corregir. Esa es la parte, porque también... Y cuando se te rían la primera vez te van a dar más duro y tú no vas a pasar por ahí. Señores, estamos conversando con Víctor Cuevas, quien es miembro del País Posible, del partido País Posible, posición número 7, ha ido adquiriendo muy buena posición. Y esta es por moción de Morrison, quien es el director del Intran. Recuerden que él no es vocero, sino que es miembro del partido País Posible, abogado, y estamos debatiendo varios temas. Cuando regresemos hablaremos de lo que está preparando o de lo que está haciendo País Posible, si va como independiente, si va a apoyar al mismo partido PRM, ya no será Abinader el candidato. Entonces hablaremos de muchos temas más y de lo que representan los cambios que se están haciendo en Intran. Cuando regresemos después de la pausa. Continuamos con el Poder Municipal. Les recordamos que usted todos los miércoles puede sintonizarnos de 6 a 7 de la noche en este mismo horario, programa en vivo, y conversamos con Víctor Cuevas, quien es miembro del partido País Posible. Y antes de llegar al tema de País Posible, y sé que tiene muchos conocimientos, y aquí yo no quiero mencionar lo sucedido en el pasado, sino que en los planes del antiguo director estaba la posibilidad de convertir la Winston Churchill en una vía y la Abraham Lincoln en otra vía. Vehículos suben por una y bajan en otra. ¿Qué pasó con ese proceso? Porque uno de los anuncios de este director, que se anunció con muchos bombos y platillos, la gente lo entendía como muy válido y se veía muy coherente en lo que pensaba realizar. La gente estaba hastiada y continúa hastiada con el tema del tránsito y veía una posible solución, que fue una de las mociones principales de este director. ¿Se engavetó eso? Sí, yo todavía no tenía conocimiento, o sea, a qué nivel de alcance tuvo ese estudio que se hizo. Sí, tuvimos la oportunidad de escuchar vía prensa de que se iba a poner esas dos vías. La gente generalmente se comenzó a quejar, o comenzó a protestar porque habían rutas, por ejemplo, la parte de la Lincoln, que era una de las partes que se iban a intervenir, de que habían personas que trabajaban, que iban a pie a sus trabajos. Entonces, si tenían que hacer ese tipo de ruta, tenían que hacer entonces alrededor de 800 o 900 metros para cruzarlo a pie, porque entonces no había ruta, para entonces poder tomar una ruta hacia abajo. El plan era que desde la Independencia o desde la George Washington subiera hacia la Kennedy. Ese era el plan. Correctamente. Y ahí estaba entonces la López de Vega, que es una de las rutas. Ahí hay muchas empresas en las que la gente trabaja
llega en el metro y camina esa ruta, posiblemente hasta la Lincoln caminando, o toma un motoconcho. Entonces, si era una vía, le iba a afectar, pero le iba a afectar a un sinnúmero de restaurantes, de tiendas, exactamente, y almacenes y supermercados que hay. Exactamente, hasta ahí es que tengo entendido que se hizo el estudio, de que hubo muchas quejas o muchos puntos que no se tomaron todavía en precisión en ese momento. ¿Y en la Wentworth Churchill? Bueno, era la Lincoln Sí. Subiendo y la Churchill bajando. Pero ahí no hubo queja. Sí, también, y también hubo quejas también de la parte de lo que son la parte, lo que es los taxis públicos que estaban en esa zona también, que estaban. Que ya no hay vehículos de concho en esa ruta. Bueno, en la Churchill todavía permanecen algunos. hasta la ruta del 9. No, sí, pero la Churchill todavía tiene una ruta ahí todavía en ese punto. ¿Y la de la López de Vega? El López de Vega no, López de Vega ya no hay ruta en ese punto. Ahí lo que hay lo que son los ómnibus es que están funcionando ahí. Que por cierto, se inauguró ya el corredor de la Independencia. Independencia, correcto. Se inauguró. Hasta ahora es gratis. Sí. O ya se está cobrando. Va a ser 15 días gratis en la parte. O sea, ahí se van a incorporar una cantidad de 68 autobuses que van a estar con aire, con todas las comodidades de lo que le llamamos un primer mundo. Parquéate bien, que es también del director anterior. ¿Cómo va eso? Eso está funcionando perfectamente. Y continúan las etapas, porque fue empezando por Serrayé, después fue Naco, ¿sí? Pero escucho que hay que hacer unos cambios porque no hay donde parquear. Sí, bueno, la parte donde parquear están señalizadas, están sí, perfectamente señalizadas. Pero donde parquear los vehículos atrapados en infracción. No hay donde parquearlo. Lugares. Es decir, un DGC atrapó, alguien se estacionó mal, se estacionó fuera de las rayas amarillas, o dentro de las rayas del área de las amarillas. Ese vehículo va a ser incautado. Correcto. No hay lugar cercano donde estacionarlo. Sí. Entre los lugares establecidos que había. Sí, pero o sea, hay o lo que se llama un depósito que se inauguró el año pasado, que está perfectamente que ahí es que se están llevando los vehículos. ¿Dónde es eso? Eso está por la parte de la prolongación, santo, no recuerdo. Si hablamos de prolongación es 27 de febrero. No, es la parte donde va al aeropuerto de Ligüero. Entonces, es la parte de la autovía Juan Bosch. Correctamente. Ahí entonces está contestando mi respuesta de que no hay parqueo cercano, porque se habían establecido parqueos, por ejemplo en Naco había un lugar cercano, su vehículo fue incautado, usted pagaba la multa, se llevaba su vehículo, pero cuando tenemos que hablar que su vehículo fue atrapado en Serrayé o incautado en Serrayé y tiene que ir a la autovía de Juan Bosch, es un tema. Entonces no hay parqueo cercano. Ya. Y ese era el inconveniente que escucho. Ahora mismo está en el tapete, o en la palestra, de que no hay parqueo donde parquear a esos vehículos incautados. Por lo tanto, las siguientes etapas disminuyen. El que se siga aumentando el tema de parquéate bien. Ya. Ya la gente ha respondido bien, ya la gente está desde el principio la gente respondió bien. Sí, pero ahora porque a veces nosotros tenemos que ver también de que tenemos que normalizar lo que es la parte de los tránsitos. Nosotros a veces nos quejamos mucho, los ciudadanos dominicanos nos quejamos mucho, pero tenemos que comenzar a cambiar ya nuestra mentalidad. O sea, nosotros los mismos dominicanos que manejamos bien en Estados Unidos, que manejamos bien en Europa, son los dominicanos que tiran la basura por la puerta acá, que se quieren parcar donde quieran, que se quieren parcar, por ejemplo, entendiendo que el frente o la parte de la calle que está al frente le pertenece, y ha habido mucho conflicto con eso. O sea, nosotros somos los mismos dominicanos, pero cambiamos cuando viajamos hacia afuera del país, indicando que entonces allá sí podemos cumplir las normas y aquí no podemos cumplir las normas. Pero eso es algo normal en el dominicano. Yo me voy hoy llego en unas horas
a Puerto Rico y de allá te estoy llamando. Dime, nene, ¿cómo está República Dominicana hoy? Yo acabo de llegar. Recuérdate que nos adaptamos rápidamente a la cultura de otro país. Y es como tú dices, llegamos al aeropuerto internacional de Miami, de Nueva York, al John F. Kennedy, y estamos haciendo la fila normal. No estamos como en el aeropuerto internacional de las Américas tratando de ver si nos pasamos o si nos colamos. Exacto. Ese es el cambio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La gente se adaptó, pero y la gente vio mucha amabilidad en el proceso, pero si su vehículo ahora tiene que ir, como en antes, que tenía que ir al canódromo, ya no es el canódromo, no es tan cerca, la autovía no está tan cerca. Sí, pero el canódromo también tenía sus quejas. La gente indicaba a un momento determinado que era que se le perdían piezas de vehículo, que se le perdía el vehículo, que era difícil la parte de también, allí es una parte moderna que se ha hecho con todas las normas internacionales, cuando te va a buscar un vehículo y se tiene resguardado el vehículo que se tiene en ese punto. O sea, es un poco, como te indica, es tal vez incómodo a las personas, pero tenemos que comenzar por algo, porque a veces nosotros nos quejamos de que no se hace nada, que nunca se hace nada, y cuando entonces se hace, también criticamos que se hace. Y si no se hace nada con la parte del transporte para comenzar a disminuir los siniestros de transporte, o sea, nosotros prácticamente aquí estamos hablando de más de 3.000 personas que fallecen por no incumplimiento de las normas de tránsito. O sea, es espantoso. Nosotros estamos solamente por detrás de la India con los siniestros de transporte. ¿Sabes qué creo? Que los tapones ayudan a que mueran menos. No, la parte de lo que pasa es que cuando nosotros tenemos que la mayoría de los siniestros lo cometen son los motoristas. Los motoristas. Que no quieren usar casco, que no llevan las normas, que hacen carreras fuera de tiempo, que se pasan en rojo. O sea, cualquier dominicano que nos está viendo hoy sabe que los motoristas ustedes ven que en rojo que se pasan los semáforos, o sea, que no tienen ninguna respeto con su propia vida ni con la del otro. De muchos siniestros es tan normal en una avenida amplia como 27 de febrero, entre Lincoln o con Churchill o con Winston Churchill, que hay un AME o un DGC. Dando el paso de la 27 para pasarlo de la 27, pero todos los motoristas que están estacionados en la Abraham Lincoln, ellos están cruzando normal. Es decir, son como abejas, ellos siguen cruzando, pero el DGC está dando paso hacia de la 27, pero ellos están cruzando desde la Lincoln como si nada. Sí. Esa normalización sería importantísima tomarla en cuenta en los cambios que se van a hacer en la licencia. Había un plan, un proyecto en la que tu licencia, como los Estados Unidos, tenía calificaciones, puntuación. O puntajes. Sí, tenía puntaje. La ley en la que por faltas graves o por muchas faltas tú fueras afectado a no manejar ni siquiera lo que viene en la patineta. Sí. Así, la ley también lo contempla. La ley dominicana también contempla esa parte de que sea por punto. Todavía no se ha llegado a esa etapa, pero sí se está haciendo los planes para que se llegue a esa etapa. ¿Sabe la diferencia que hay aquí? Aquí hay gente que tienen 10 y 15 años manejando sin licencia. A la diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que usted lo marca, en Estados Unidos al no usar cédula, sino que la licencia hace las veces de la cédula. De un ID. Cuando tú tienes la cédula que está vencida o no tienes licencia, es una parte que tú no te puedes mover, no puedes hacer ninguna transacción bancaria. No tanto aquí como que aquí solamente la licencia se está usando para en la parte de tránsito, allá se usa para todo. O sea, esa es la diferencia, tal vez que aquí esa etapa se ha sido un poquito más difícil entrar en esa etapa. Pero que cuando te atrapan conduciendo, sí, paga las consecuencias. La consecuencia es dura. Sí, es así. Esa es la diferencia. Entonces aquí agarra el régimen de consecuencias, la diferencia entre un país y el otro. Es un país pequeño y de alguna manera todos nos conocemos. Y entonces te atrapan. ¡Hey, Víctor! Te dejaron ir. Sí, va a pasar 3 años, 4 años para que otro te agarre o te atrape, que no sea uno que te conozca. Pero también va a llamar a tu padrino, que va a decir, estoy aquí detenido
por tal cosa. Y él va a llamar, ah, mira, ese es mi sobrino, ese es mi primo, ese es mi qué sé yo qué. Y va a llamar uno y vamos a estar siempre incumpliendo. Mira, aquí hubo una etapa cuando comenzaron los corredores de la 27 de febrero con la 11. Eran perfectos. O sea, ahí se usaron lo que es la parte cadete y ex cadete para engancharlo a lo que era AMET en ese momento. En ese tiempo. Y ahí le ponían multa a todo el mundo. Usted era coronel, le ponían la multa. Usted era general, le ponían su multa. Todo el que se paraba ahí, ellos tenían una parte, porque el incumbente de ese momento se le dio esa potestad para que ejerciera la labor de fiscalización total. Hablemos de País Posible. ¿Qué está haciendo País Posible para las próximas elecciones? 2028. La gente lo ve lejos, empezamos casi a contar 2 años. ¿Qué está haciendo País Posible? El partido País Posible. País Posible está trabajando con su militancia, haciendo lo que es la labor logística y de integración de todo lo que son sus miembros, para ya nosotros tenemos prácticamente un año y medio trabajando con miras a la elección de 2028. Nosotros no hemos dormido en ese tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Nosotros estamos perfilando, se están haciendo las mejoras en parte de lo que es País Posible, se está haciendo la preparación de la militancia de País Posible en ese sentido. Nosotros somos uno de los pocos partidos que ha estado manifestando con su gente, tanto en la parte de las nuevas plataformas, digitales. O sea, se está preparando también el personal en lo que es la parte política con el PRI de México y también junto a la COPAL. Nosotros estamos dando preparación política a nuestros miembros. Y así también le hacemos un llamado a cualquier persona del país que quiera dar un paso al frente por su país, que lo pueda hacer a través de País Posible. País Posible es el partido que es un partido de oportunidades, y eso lo vimos en las elecciones de 2020. Pusieron muchas personas que eran outsiders en esta parte, que País Posible fue el único partido que le dio verdaderamente oportunidades a esos nuevos integrantes o personas que eran nuevos en lo que es la parte partidaria, pero quisieran hacer algo por su país. Entonces, esta plataforma de País Posible se abre plenamente para que el ciudadano de buena fe, un ciudadano que pueda o quiera aportar a su país, lo pueda hacer vía País Posible. A todos los partidos se les toca un reto. ¿Está País Posible preparado para el nuevo? Hay un cambio a nivel de los procesos, es decir, usted es miembro del partido País Posible, pero también está inscrito en el PRM. Ya no pertenece a ninguno de los dos, según la nueva normativa de la Junta Central Electoral. O sea, si se va a hacer porque prácticamente aquí ustedes se buscan, o cualquiera de los televidentes se busca en cualquier padrón, y usted aparece un padrón de un partido que usted nunca perteneció. O sea, anteriormente había un partido de gobierno que entraban, tú hacías una transacción en cualquier banco y cogían tus datos y tú aparecías en un partido que tú no pertenecías. Entonces ahora se está ajustando, la Junta Central Electoral está ajustando eso, de que sea esto más diáfano y mucho más rápido. O sea, que las personas que si está en un partido en los últimos tiempos no pueden estar en 2 partidos, sino cuando se haga el macheo de la data de cada partido, se verifique de que esa persona ya pertenece a un partido. ¿Qué harán ustedes? Porque supongamos que tú acabas de hacer un llamado a la gente que quiera dar un paso adelante e inscribirse en País Posible, pero estaba inscrito ya en otro partido. ¿Cómo hacer? Porque aquí hay que hacer 2 procesos. ¿Tú pertenecías a algún partido, Santiago? Sí, yo pertenezco al PLD, por ejemplo. Entonces, tienen que sacarme del PLD antes de inscribirme en País Posible. Entonces, la Junta debe propiciar eso. Sí. Que yo haga una solicitud o que agregue una solicitud de que fulano de tal, de que Santiago Guzmán ya no pertenece, ha decidido
con su autorización, ha decidido no ser parte del PLD. Sí. ¿Se propició eso? Sí. Las elecciones pasadas, todas las personas que se inscribieron en País Posible y fueron candidatos, había un formulario, una preforma de formulario que automáticamente usted firmaba con su puño y letra: yo fulanito de tal, yo Víctor Cuevas, cédula número tal, declaro de que yo pertenezco a País Posible y declino o rechazo cualquier otra inscripción que tenga en otro partido. Y firmaba con su cédula y su número de cédula. Eso se ponía en su solicitud y se introducía en la Junta Central Electoral. Morrison es la figura principal del País Posible. Sí, nuestro presidente. ¿Y tú te imaginas que aparezca inscrito en el PLD? Eso le decía que antes había una mala práctica de que se cogía prácticamente toda la data de la Junta Central Electoral y cualquier otra transacción que uno pudiese hacer, y se cogían los datos y se pasaba a cualquier partido. Eso no extrañaría en este momento, pero la Junta sí ha hecho buena depuración en ese sentido. Víctor, ya por ahí se habla de encuesta y te preguntaría que, aunque no es tu partido, ni es, pero se acerca ya el 2028 y ya las encuestas están hablando de candidatos o de posibles candidaturas, aunque no estamos en tiempo de procesos todavía electoral, pero ya las encuestadoras empiezan a decir quién sería los posibles candidatos. Y te pregunto a ti, yo no soy encuestador, pero te hago la pregunta: ¿Leonel u Omar? Mira, está muy prematuro y no me gustaría pecar en la parte de indicar un partido que no fuese País Posible en ese sentido. Pero yo todavía está muy prematuro el panorama político para ver cuál de esas opciones sería. El pueblo es sabio, eso se le puede decir, el pueblo es sabio, y el pueblo, aunque tú le puedas hablar fino o le puedas hablar con cara de niño, o sea, la gente generalmente sabe quién está detrás de cada sombra. Te voy a poner un gancho. Entonces, como tú dices que está muy prematuro y vas a hablar de otro país, y yo te digo, ¿Omar o Morrison? Morrison, o sea, porque es tu partido. Pues yo te hice una pregunta dentro de un partido porque eres pueblo. Exactamente, pero ahora te pregunto, ¿Carolina o Collado? Mira, son dos personas que tienen sus luces, ambos. Tienen sus luces. Yo le puedo indicar, por ejemplo, que en el caso del presidente Abinader, en un momento determinado, hasta ahora es un presidente que lo ha hecho bien. Es un presidente que tiene mucho más luces que sombra, que tiene una forma de hacer política que le está dando resultados. Yo entiendo que si siguen bajo esa misma línea en un momento determinado, ese partido puede estar en una buena posición. En estos últimos minutos, País Posible va con su propio candidato y su candidato sería Morrison. Bueno, ahí todavía las autoridades del partido no han decidido todavía bajo esa premisa que usted acaba de dar, pero perfectamente el ingeniero Morrison tiene todas las condiciones para ser el próximo presidente de la República Dominicana. ¿Ha pensado Víctor Cuevas ir con una candidatura, regidor, diputado? Bueno, en el 2020, en las elecciones del 2020, yo fui candidato a diputado por la circunscripción número 3 de Jaina, San Cristóbal. La vida no nos dio la oportunidad, pero nos seguimos preparando para darle al pueblo ese aporte que podemos darle vía el Congreso Nacional. Hay otras elecciones por ahí, porque no hablamos de temas internacionales en geopolítica. Se acercan las elecciones de medio tiempo de los Estados Unidos. ¿Donald Trump logra salirse con la suya? No, yo proyecto que lo que es el partido republicano va a perder casi el 77% de sus curules. Eso es una buena noticia. Esperemos que te escuchen. Sí. Señores, muchísimas gracias. Hemos conversado con Víctor Cuevas, quien es miembro del partido País Posible, y sus informaciones han sido muy interesantes. Esperamos tenerlo nueva vez por aquí. Muchísimas gracias, Víctor. A ustedes, muchas gracias por estar con el Poder Municipal. Santiago Guzmán, con ustedes nueva vez. Nos vemos el próximo miércoles.